La señal de Jonás, parte 1. Yo me deleité cuando preparaba este tema. Me deleité en gran manera porque yo fui, el padre de un evangelista internacional muy reconocido, y no solamente a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Un día me abordó y me comentó que él quería hablar conmigo acerca de unas inquietudes que tenía. Y me dio la dirección de su casa y yo recuerdo que fui con Diego Orozco, el que ahora es auditor de la Misión Surandina, y sacó una libreta. Y en esa libreta él tenía unos apuntes que decía, y el primer tema, el único que abordamos ese día, porque esto siempre es largo. Se trataba de esto, de la señal de Jonás. Y el hombre argumentó con unos argumentos fuertes. Y en cuanto a la literalización, lo que dice Mateo 12, 39 y 40. Y yo recuerdo que yo le dije, mire, usted está preparado porque ha venido trabajando esto durante mucho tiempo. Pero a mí me coge a quemarropa. Le pido un favor, déjeme y estudio bien el tema para darle para sustentarle pues lo que en mi concepto se fortalece o se refuerza como escrito está. De modo que leamos Mateo 12, 39, 40. Dice el texto, esto en el contexto de una respuesta que le dio Jesús a los fariseos que demandaban una señal de él. Él, refiriéndose a Jesús, les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Quiero decirles que es lógico, es humano, corresponde a la lógica humana, cuando se habla de 3 días y 3 noches, entender que estamos hablando de 72 horas, debido a que cada día tiene 24. Y en esta teoría de la literalización de esta expresión 3 días y 3 noches, hay mucho que encontramos en internet. Y al literalizar esta expresión, se encuentran con una cantidad de inconvenientes o de supuestas contradicciones en que Jesús haya muerto a final de un viernes y haya resucitado antes de que amaneciera del domingo. Entonces la gente y los expertos y muchos eruditos y estudiosos no pueden encajar, ¿verdad?, estas dos interpretaciones. ¿Cómo es o cómo meter el tiempo que Jesús estuvo muerto, ¿verdad?, con la expresión, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? Voy a presentar 3 argumentos bíblicos, de los cuales creo que hoy nada más alcanzaremos a explicar el primero. Ya dijimos que hay una gran inconsistencia cuando se literaliza la expresión 3 días y 3 noches, ¿verdad?, con el tiempo ya confirmado que Jesús estuvo en el corazón de la tierra. Entonces, antes de comenzar, ¿verdad?, quiero decirle, ¿verdad?, que en la palabra de Dios hay con un consejo en 1 Tesalonicenses 5, 21, que dice, ¿verdad?, examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, el primer argumento bíblico que quiero presentar es el de la forma de contar el tiempo por parte de Dios y su pueblo. Tengo aquí en mis manos, y voy a mostrarlo, un reloj. Pero este reloj es creación humana, creación del hombre.
Y este reloj, ¿verdad? Lo hizo el hombre para contar el tiempo. Pero me voy a referir a la razón divina, al que creó el tiempo, a la forma, ¿verdad?, de contar el tiempo por parte de Dios y su pueblo. Como esta es una profecía de tiempo, ¿verdad? 3 días y 3 noches, una profecía de tiempo. El que creó el tiempo, el que sustenta el tiempo, nos deja saber, ¿verdad?, que la forma de contarlo del que lo creó, del autor, es muy diferente a como lo cuenta el hombre. Esta dimensión tiempo, ¿verdad?, se inició únicamente funciona para este planeta. En ninguna otra parte del universo el tiempo se cuenta. Se vive en una permanente eternidad, como Dios vive una permanente eternidad. Pero si nosotros analizamos el relato de Génesis 1, donde se narra la adaptación de este planeta para el desarrollo y la vida del hombre, nos damos cuenta que la forma, ¿verdad?, que utilizó el creador, ¿verdad?, y su traducción del hebreo original, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Notamos las dos expresiones, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y así sucesivamente hasta el 6º día. Usted lo puede leer ahí en Génesis 1, los versículos 5, 8, 13, 19, 23, 31. Ahora, los textos originales traducidos como tarde y como mañana significan oscuridad y luz, lo que hoy conocemos como noche y día. Ahora bien, la razón por la cual el día de 24 horas, ¿verdad?, es de 24 horas, porque toma el tiempo que se lleva el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje. Movimiento de rotación sobre su eje. Eso dura 24 horas. Y la razón porque de la expresión, y fue la tarde y la mañana, porque el día, ¿verdad?, comienza con oscuridad, ¿verdad?, la primera parte, y la segunda parte, la segunda mitad, continúa con luz. Si ustedes leen perfectamente Génesis 1:2, se van a dar cuenta que dice que las tinieblas, o sea, la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo, una condición, ¿verdad?, que el Creador llama a la situación como estaba el planeta al ser creado, como un abismo. Entonces, cuando el Espíritu Santo hizo un reconocimiento, ¿verdad?, de este planeta, después de Génesis 1:1, se dio cuenta, ¿verdad?, del estado en que estaba. Y lo primero que notó era que estaba oscuro. De modo que en virtud de esto, la necesidad primaria era la de crear la luz. Sea la luz, y la luz fue hecha. La oscuridad precede a la luz. Ahora, el concepto de día aplicado tiene dos aplicaciones. Con frecuencia se refiere a esa parte de luz, pero también se puede referir a la parte, ¿cierto?, del tiempo completo del día. Fíjese, por ejemplo, que usted dice, hay expresiones como esta: deja que se haga de día, refiriéndose a la parte de luz del día. Pero también usted puede decir, ¿verdad?, han pasado tantos días, refiriéndose a la parte completa, ¿verdad?, de luz y de oscuridad. Entonces hay un concepto ambiguo dependiendo de cómo se aplique. Hay más, los conceptos de atardecer y anochecer hacen referencia a lo mismo. ¿Y a cuál es lo mismo? Que el sol se pone, el sol se oculta, el sol cae. Es la transición entre la luz y la oscuridad. Estamos dando estos preámbulos para comprender perfectamente la manera como el Señor denominó el tiempo en comparación muy distinta a cómo el hombre lo denomina.
Entonces, en su providencia divina, el Señor determinó el inicio y el final de un día completo de manera absoluta, ¿verdad? Y definida por los movimientos astrales, o sea, con señales visibles y evidentes. Fíjense, por ejemplo, que en Levíticos, y refiriéndose al día del reposo, en Levíticos 23:32, en su última parte dice: de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, refiriéndose a un periodo completo de 24 horas, del comienzo del periodo de oscuridad al siguiente comienzo, ¿verdad?, de periodo de oscuridad, de manera continua, de tarde a tarde. Recuerden que el concepto de tarde, ¿verdad?, bíblicamente es oscuridad. El concepto de mañana, bíblicamente, es el concepto de luz. Y voy a decir algo que ustedes lo pueden comprobar. Si usted no tuviera este aparatico, si usted no lo tuviera, alguien podría a medianoche saber si ha terminado el día y comienza el nuevo. Si usted no tuviera ese aparatico, estoy hablando de la manera como el hombre cuenta el tiempo, las horas de un día, el inicio y el final de un día. Si usted no tuviera un reloj humano creado por el hombre, alguien podría saber, ¿verdad?, en qué momento de la medianoche termina el día y comienza el otro. Claro que no. Pues déjeme decirle que Dios no le dejó esa potestad de definir comienzo y final de un día al hombre. Él creó el tiempo y él estableció la manera de contarlo. Y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente. Como el tema se llama La señal de Jonás y habla de que Jesús estuvo en el corazón de la tierra, en la sepultura, de 3 días y 3 noches, no cabe duda, que a primera vista, ¿verdad?, una rápida lectura, no alcanzamos a comprender o a conciliar, ¿verdad?, estas dos teorías, la de 72 horas con lo que nosotros conocemos, muerte de Jesús al final de un viernes y resucitación de Jesús antes que amaneciera el domingo, las horas de luz del domingo. Entonces quiero explicar algo muy interesante. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, ¿verdad?, enseñado por el autor del tiempo, contaba el tiempo? Los judíos dividían la noche en 4 partes y cada parte de 3 horas. Y a esa la llamaban la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vigilia. De modo que la primera vigilia era de 6 a 9, lo que nosotros llamamos 6 a 9 de la noche. La segunda era de 9 a 12. La tercera era de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Y la última y cuarta vigilia era de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Fíjense que la costumbre de nosotros es decir 6 de la mañana. Y fíjense la costumbre de nosotros es decir 7 de la noche, 11 de la noche, etc. Y el día y la parte de luz, se la dividían en 12 partes llamadas, cada parte es la primera, la segunda, la tercera hora. La parábola de los obreros de la viña es una narrada por el mismo Jesús. 4000 años después de creado el tiempo, el mismo autor del tiempo, ¿verdad?, al narrar esta parábola, habla, cierto, de los grupos que fueron contratados para trabajar en la viña a la primera hora, a la tercera hora, a la sexta hora, a la novena hora y a la hora 11ª de la parte del día. Es interesante, ¿verdad? El mismo Jesús. Noten, por ejemplo, que en ocasión de la muerte de Jesús, bíblicamente alrededor de la hora 9, lo que nosotros corresponde para nosotros a las 3 de la tarde, o al calendario o a la forma de contar el tiempo, al calendario gregoriano. Dice, mire cómo dice,
entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, se está refiriendo a viernes, que en ese momento, ¿verdad?, cayó el 20 de Nisan, dice, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo. Y hay un paréntesis, hay una aclaración que lo dice Juan 19:31, pues aquel día, se está refiriendo al Señor, pues aquel día era de reposo de gran solemnidad. Cuando habla de gran solemnidad, se refería no solamente al séptimo día de la semana, sino a la celebración de un sábado ceremonial que vamos a explicar un poquito más adelante. Dice que rogaron a Pilato para que no le quebrasen las piernas y fueran retirados de allí. Entonces, en el pueblo de Dios, Jesús era judío. Jesús nació en la región de Judea. Dice, entonces los judíos, dice el texto, por cuanto era la preparación de la Pascua. Entonces, note que el pueblo de Dios contaba el tiempo tal cual como el autor del tiempo lo diseñó y enseñó también a contar. Ahora, para ir metiéndonos en el contexto o en el tema de la señal de Jonás, un buen número de predicadores cristianos, un buen número, han literalizado la expresión 3 días y 3 noches, o sea, 70 horas, sin tener en cuenta los aspectos contextuales, culturales, costumbres y demás. Oigan bien lo que voy a decir, dándole una interpretación o significado occidental a una expresión que en el Oriente se entendía de manera diferente. Contaban el tiempo de manera occidental a una expresión que en el Oriente se contaba de manera diferente. Dicho sea de paso, para interpretar una frase o expresión idiomática de la Biblia, debe aceptarse el sentido en que se le daba en la época y la región donde era usada. Por eso es bueno, ¿verdad?, consultar, ¿verdad?, también una Biblia arqueológica, ¿verdad?, que nos lleva a esos aspectos culturales, históricos, geográficos. Miren, por ejemplo, citamos nuevamente la parábola de los obreros de la viña. Ahora, según la costumbre y de gran aceptación, ¿verdad?, cómo se contaban los tiempos en la Palestina en los días de Jesús, la expresión 3 días y 3 noches no representaba necesariamente la inclusión de las 24 horas de cada día. Voy a repetir esto. Según la manera como se contaba el tiempo en la Palestina de la época de Jesús, ¿verdad?, la expresión, ¿verdad?, 3 días y 3 noches no representaba necesariamente la inclusión de las 24 horas de cada día, sino que podían ser parte de cada día, ¿verdad? Y al mencionarse, ¿verdad?, estaba representando un día. Esta fue la razón por la cual se aceptó que los 3 días y las 3 noches de la señal de Jonás, durante los 10 días estuvo en la tumba, ¿verdad?, fueron el viernes, vean, una partecita final, el sábado todo el día completo y el domingo parte de ese día. Del primero y del tercer día, ¿verdad?, solamente fue parte. Recuerden que Jesús murió faltando muy poquito para la postura del sol e inicio del sábado, ¿verdad? De la misma manera, en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar alusiones a lo que acabamos de decir. Se contaba como el primer año, ¿ya?, de gobierno de un rey, cualquier porción de ese año en que reinara, ¿ya? No necesariamente se contaba, no, como se hace hoy en día, los 365 días. Por ejemplo, cuando el gobierno, el presidente, voy a colocar de nuestro país, quiere hacer un rendimiento de cuenta de su primer año de gobierno, lo hace del 7 de agosto anterior al 7 de agosto presente. Entonces, ahí literaliza, ¿verdad?,
el año completo, el informe de un año de gobierno. Pero en la época de Jesús no, o en la época en la Biblia no es así. Muchas veces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se habla del primer año de un rey y resulta que solamente fueron unos días o muy poco tiempo, ¿verdad? De gobierno en ese año. Entonces no necesariamente, ¿verdad? Se refiere a 365 días literales, sino a una porción del tiempo. Entonces, con esta explicación podemos dar cuenta que la forma como quienes literalizan el periodo de 3 días y 3 noches, ¿verdad? Se les presentan una cantidad de contradicciones o cosas que no pueden sustentar y que no pueden mostrar. Ahora me voy a referir a ciertas expresiones idiomáticas que hacen referencia al mismo periodo de tiempo, para que ustedes se den cuenta, ¿verdad?, de que hay que ceñirse para la época en que fue escrito, para la época en que fue dado, en el tiempo en que fue dado, para la cultura que fue dado. Por ejemplo, 3 formas idiomáticas distintas que representan lo mismo, haciendo referencia a ese periodo en que la iglesia sería perseguida y oprimida por un poder político religioso. La Biblia lo expresa como tiempo y medio tiempo 3 veces. Tiempo y medio tiempo 3 veces. Lo encontramos en Daniel 7:25, Daniel 12:7 y Apocalipsis 12:14. Como 42 meses se encuentra 2 veces en Apocalipsis 11:2 y 13:5. Y como 1260 días se encuentra 2 veces, Apocalipsis 11:3 y 12:6. Y todas las expresiones idiomáticas que acabo de expresar, ya, representan el mismo periodo de tiempo. Entonces fíjense ustedes que hay que prestar mucha atención a la expresión idiomática. Estas 3 distintas representan el mismo periodo. Y esto cubre, ya ustedes lo saben, del año 538 al año 1798 de nuestra era. Ahora, lógicamente, no es ocasión de este estudio explicar, ¿cierto? Pero 1260 años, 1200, expresados de 3 formas idiomáticas distintas, pero representándolo. Ok, con eso en mente, debemos decir que hay 19 textos en el Nuevo Testamento, 19 textos que hacen referencia al mismo tiempo. Así como acabamos de explicar, ¿cierto?, las expresiones idiomáticas que representan 1260 años, 3 expresiones idiomáticas distintas. Ahora estoy diciendo, hay 19 citas en el Nuevo Testamento que hacen referencia al mismo tiempo acaecido de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, con expresiones diferentes. Por ejemplo, la expresión en 3 días se encuentra 4 veces. Mateo 26:61, Mateo 27:40, Marcos 15:14-58 y Juan 2:19-21. La expresión después de 3 días se encuentra 2 veces, en Mateo 27:63 y Marcos 8:31. La expresión al tercer día se encuentra 12 veces, Mateo 16:21, 17:23, 20:19, 27:64, Marcos 27:31, 10:34, Lucas 9:22, 18:33, 24:7, 24:21, 24:46 y 1 Corintios 15:4. Y la expresión 3 días y 3 noches solamente se encuentra una sola vez, en Mateo 12:40. He dicho esto muy rápido por olor del tiempo, que analicemos el lenguaje usado en la época de Cristo, ¿verdad?, en un pasaje que nos ayudará a aclarar el tema. Recuerden que el primer argumento que estamos presentando, ¿verdad?, es la forma como se contaba el tiempo por parte del autor del tiempo y del pueblo del autor del tiempo. Vamos a leer un poquito de este pasaje, ya, que se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos
del 13 al 31. Esto en el contexto de la resurrección de Jesús. Todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos, incluso nuestros hermanos católicos, ¿verdad? Así lo definen también, que Jesús resucitó un domingo, llamándole en lo que ellos mencionan como la Semana Santa, el domingo de resurrección. De eso no hay dudas, ni hay inquietud alguna. En este contexto de la resurrección de Jesús, dice Lucas 24, a partir del versículo 13 y hasta el 31, lo siguiente. Dice, y he aquí, dos de ellos, refiriéndose a los discípulos, iban el mismo día, hago énfasis en esta palabra, el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y les dijo, refiriéndose a Jesús, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él, refiriéndose a Jesús a sí mismo, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él, Jesús, hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Estamos oyendo la expresión, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hay tanta enseñanza en este pasaje que acabamos de leer. Hay tanta enseñanza con relación a este tema, la señal de Jonás. Entonces, a fin de ordenar, ¿verdad?, la interpretación de este texto, tenemos que saber a qué día se refería el evangelista cuando dijo, dos de ellos iban el mismo día. El mismo Lucas lo explica comenzando en el capítulo 24, versículo 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Bueno, y siendo que la semana tiene literalmente 7 días y que es un ciclo ininterrumpido, es fácil conocer cuál de ellos, de esos 7 días, era el primero.
Y para ello la Biblia, ¿verdad?, nos da señales inequívocas, ¿verdad?, cuál es el previo al primer día, el séptimo. Eso lo encontramos desde Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y Dios bendijo al día séptimo de toda la obra que había hecho en la creación. Tan solo en estos dos versículos 3 veces se habla del séptimo día. Y si usted nota el paralelismo sinónimo entre las frases que hacen alusión al día séptimo, ¿verdad?, nos damos cuenta, ¿verdad?, que se refería al sábado, al que hoy llamamos sábado. El Señor no dio nombres a los días, dio identificación numérica, ¿verdad?, identificación numérica. 1500 años más tarde de Jesús, ¿verdad?, el autor del tiempo sigue llamando al séptimo día el día de reposo, tal como lo registra Éxodo 20 del 8 al 11, el cual ustedes se conocen de memoria, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo. 6 días para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todo. Más el séptimo día de reposo. 4 veces hace alusión al séptimo día como día de reposo. Hay versiones bíblicas en que colocan, cuando habla del día de reposo, colocan un asterisco y a pie de página dice, aquí equivale a sábado. Esto lo hace porque es que nosotros no llamamos a los días casi por el primero, el segundo, el séptimo, sino lo llamamos por nombres, pero estos nombres no los colocó el Señor, fueron invención y creación humana. Hasta aquí vamos a dejar la explicación de esta primera parte de la señal de Jonás, pero les recomiendo, no se pierdan de la segunda y tercera parte, porque es donde viene la verificación. A la luz de la Biblia, es un grave error literalizar las 3 noches y los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro